Voy a hacer digamos, un pequeño reconocimiento, o si se quiere, exclusión de responsabilidad de lo que termina diciendo acá, sobre todo ante pues, el hecho de que estoy compartiendo panel con mi maestro de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Gustavo Ferreira, y con el maestro del doctor Gustavo Ferreira, que es el doctor Diego Valadez. Entonces es algo un poco delicado, me puso el listón, digamos, muy arriba, pero voy a tratar de cumplir con esto. Hace un tiempo, cuando empezamos a conversar, sobre todo con el doctor Gustavo Ferreira, sobre las relaciones entre derecho penal y el problema de la paz social, digamos, desde una óptica constitucional, siempre he tenido en la cabeza un problema que, si se quiere, es más filosófico, y es la cuestión del quantum de la justicia, o sea, cuánta justicia, entendida esta como retribución, es la que se puede legítimamente aspirar en un proceso de justicia transicional. Para responder a esta pregunta, el trabajo que he realizado para este evento parte, digamos, primero el planteamiento de una tesis que se ha planteado mucho en el escenario político colombiano, que es una tesis que ya les comentaré. Luego pasaré por el problema de la violencia y la transición política en Colombia, y luego la naturaleza política del delito y de las penas, luego el problema de la cuestión procesal, y para finalizar, casi a manera de conclusión, el asunto de la falsa dicotomía entre justicia y paz. ¿Cuál es la tesis a contrastar? Nosotros venimos siendo bombardeados por diversos sectores políticos que afirman que hay unos indisponibles jurídicos a la hora, o más bien hay unos indisponibles políticos a la hora de realizar un sometimiento de la guerrilla en todo el proceso, y esos límites son constituidos por el derecho. Entonces, en esa afirmación se tejen, en mi concepto, dos falacias conjuntas. Primero, que existen normas que se oponen a un trato diferenciado o favorable a la guerrilla, y por otro lado, que esas normas son absolutamente claras. Entonces, para empezar a contestar eso, empezaré pues con el problema de la transición y la violencia. Mi maestro, Juan Antonio García Amado, en un artículo que escribió sobre justicia transicional, hace una afirmación que a mí, que en mi concepto es irrebatible, y es que la justicia transicional como concepto normativo no existe. Es decir, no se puede afirmar que haya un parámetro, unos estándares que constituyan la justicia transicional. Lo que hay más bien, dice García Amado, lo que hay más bien es una serie de transiciones políticas que han sido estudiadas por la ciencia política y por los juristas, que describen las herramientas jurídicas de sometimiento a la justicia de estos ejércitos irregulares. En ese sentido, lo que se puede hacer es, digámoslo, una pequeña abstracción de procesos concretos y las fórmulas jurídicas que se encontraron en esos procesos concretos, pero no se puede construir, digamos, un referente normativo absolutamente claro de qué sea justicia transicional. ¿Esto por qué? Porque las transiciones políticas son distintas. Entonces, partiendo de esa premisa, lo que yo he planteado es que, primero que todo, hay que mirar qué tipo de transición política tenemos en Colombia. Si, digamos, hablar de historia de Colombia para un extranjero es complicado, para un colombiano creo que más, por la cantidad de discursos que se encuentran. Si ubicamos el problema de la guerrilla, básicamente yo creo que habría que rastrearlo a la época de la violencia. O sea, tenemos una profunda ideologización, producto de alguna manera por el papel que la religión cumplió en la primera parte del siglo XX en Colombia, en la pacificación, y cuando estalla este conflicto, nos deja 200.000 muertos, nace un movimiento, un conato de movimiento que va a ser una especie de autodefensa campesina, que luego van a ser las FARC. Cuando miramos la época de la violencia, vamos a ver una constante en términos de procesos de paz. Es que la sociedad colombiana, particularmente las élites políticas, se empiezan a interesar por el asunto de la negociación política, es cuando estos conflictos llegan a las ciudades. La razón por la cual la violencia crece tanto es precisamente porque es un fenómeno que se presenta particularmente en los sectores rurales. Las guerrillas
que crecen en sectores rurales como las FARC, pues son guerrillas a las cuales no se les presta mucha atención, salvo cuando empiezan a hacer actividades militares, digamos, terroristas en las ciudades. Si nosotros miramos el tema del Caguán, aquí con la disculpa del doctor Álvaro Leiva, que es un verdadero experto en el tema, si miramos el tema del Caguán, en el Caguán, ¿qué es lo que sucede políticamente? Lo que sucede políticamente es que tenemos un ejército irregular llamado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se quedó por fuera del acuerdo de 1991, que es bombardeado en Casa Verde, lo que implica un paradójico crecimiento militar hacia las regiones. Y cuando esto sucede, es la sociedad colombiana la que pide auxilio frente a la amenaza militar que implica las FARC, que es lo que lleva a la victoria de Andrés Pastrana. En estos momentos las partes no estaban realmente comprometidas, y no estaban realmente comprometidas porque, por un lado, el establecimiento estaba buscando una tregua y las FARC estaba buscando, digamos, una posibilidad real para el reaprovisionamiento militar. Aquí la transición política no era posible, y no era posible ¿por qué razón? Porque ninguna de las partes estaba interesada. Luego vamos a tener, digamos, mientras está sucediendo lo del Caguán, vamos a tener el fenómeno del paramilitarismo, un fenómeno que no fue mediatizado hasta que fue realmente grande. La sociedad colombiana ve el rostro del paramilitarismo cuando por primera vez entrevistan a Carlos Castaño Gil, y Carlos Castaño Gil empieza a ser la cara, digamos, visible de una demanda política que se había manejado en esos momentos, digámoslo de manera soterrada, y es la afirmación pública de que hay sectores de la sociedad colombiana que consideran el paramilitarismo como un mal necesario ante los avances de la guerrilla. Cuando Carlos Castaño Gil aparece en escena, dice nosotros estamos dispuestos a dejar las armas si el Estado colombiano asume, digamos, de manera institucional, por la fuerza, los sectores, las áreas del territorio colombiano que nosotros hemos podido controlar, pues estarían las condiciones para desmovilizarnos. Aquí hay otra transición política, dense cuenta ustedes. ¿En qué consiste esa transición política? En la necesidad precisamente de entregarle al Estado el dominio militar que se ha obtenido por vía de herramientas ilegales. Entonces, ante esta transición política, la sociedad colombiana se planteaba una pregunta, y las élites políticas se planteaban una pregunta. ¿Cuál era esa pregunta? ¿Cómo hacerlo? O sea, ¿cómo lograr esta transición? Y recordemos que cuando estamos en esta discusión, ya en 1998 habíamos firmado el Estatuto de Roma, teníamos unas salvaguardas, pero teníamos el espacio para negociar de manera más o menos libre con las AUC las condiciones en las cuales ellos se desmovilizaran. En estos momentos, digamos, es donde aparece por primera vez en Colombia el término justicia transicional. Entonces, este término justicia transicional más o menos alude a algo así como un marco jurídico, el marco jurídico mínimo en el cual se pueden hacer concesiones políticas. Entonces, las concesiones políticas en el caso de esta transición no eran mayores, porque como les digo, y ustedes recordarán, pues lo que se buscaba en Santa Fe de Ralito era entregar la gobernabilidad democrática y algo así, por aquí tengo la expresión que no recuerdo bien, es decir, era entregar áreas aseguradas al Estado. Aquí el problema básico, ¿cuál era? El sometimiento a la justicia. O sea, casi que era el único problema. O sea, si nosotros miramos el proceso de justicia y paz, es lo único importante jurídicamente de la movilización de las AUC. ¿Por qué? Porque era una unidad de intereses entre las fuerzas paraestatales y las fuerzas institucionales. Entonces, digamos, en últimas, son aliados políticos, lo que pasa es que unos están en la legalidad y otros en la ilegalidad. En este marco de justicia, cuando se empieza a hablar de justicia transicional en las discusiones, se trata de balancear varias tensiones políticas. La primera es, obviamente, la necesidad de desmovilizar efectivamente estos ejércitos, pero segundo, era obtener unos márgenes de reparación de reparación de las víctimas y de legitimidad en la imposición de las penas, pues habida cuenta que si bien teníamos una salvaguarda de la Corte ante el Estatuto de Roma, pues de todas maneras era un discurso que ya se estaba imponiendo políticamente en términos internacionales. O sea, nadie podía venir a desconocer eso. Cuando empezamos a hablar de justicia transicional, aparecen una serie de términos, ¿sí? Esos términos hoy hacen parte del leitmotiv, de la constante política en Colombia,
que es verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Pocas personas saben que estos términos vienen de los principios de Jouanet. Los principios de Jouanet es un informe de relatoría que hizo un señor francés llamado Louis Jouanet, en las cuales empezó a hablar de los diversos procesos de justicia transicional y cuál él creería que serían los estándares. Entonces dijo verdad, justicia y reparación. Ahí empezamos a hablar con el tema, empezamos a hablar de esos conceptos con ocasión de la desmovilización de la SAUCE. Se estableció que era de 5 a 8 años, pero la pregunta que uno inmediatamente haría es ¿cómo se podría establecer que era de 5 a 8 años? ¿Sí? O sea, ¿dónde estaba la regla? ¿Dónde estaba el metro que me dijera a mí 5 años como mínimo está perfecto, 8 años como máximo está perfecto? La verdad es que esa respuesta, o sea, esa pregunta no admite una respuesta racional, y no admite una respuesta racional porque este derecho penal que se aplica a la justicia transicional es un derecho excepcional, y ni siquiera el derecho ordinario, el derecho penal de todos los días, obedece a razones objetivas en el establecimiento tanto de las conductas que yo voy a calificar como delito, como de las penas que voy a imponer. Entonces, si yo no tengo un marco absolutamente claro en el derecho penal ordinario, pues menos lo voy a tener en la justicia transicional. Eso es para decirles que de 5 a 8 años, o sea, ese quantum punitivo de 5 a 8 años se impuso porque nos pareció en términos generales como sociedad que estaba bien. Es decir, fue una razón política, ¿sí? Si nosotros vamos al problema de la imposición de la pena desde la dogmática penal, en el estudio de lo que es el jus puniendi como la soberanía del Estado a la hora de establecer las penas, y si miramos desde la criminología, que definitivamente lo que se define como delito es producto de decisiones políticas en las cuales existe un poder de criminalización. Pensemos nosotros en cierto tipo de delitos en los cuales es evidente el lobby político, digamos, en el cual ciertos sectores políticamente poderosos criminalizan ciertas conductas. Pues podemos ver que no hay una noción absolutamente objetiva en la noción de delito, ¿sí? Claro, obviamente hay cosas que todos en general consideramos que deben estar prohibidas o criminalizadas, pero es producto de un consenso político, precisamente. Cuando se criminaliza una conducta, se está tomando una decisión política, pero no solamente en el proceso de criminalización y en el proceso político de establecimiento de esas penas aparece esa variable política. Esa variable política también aparece en los sistemas procesales. En el caso particular de Colombia, nosotros, desde que empezamos con el nuevo sistema oral acusatorio, se nos empezó a imponer, o más bien, se nos empezó a imponer, no, se planteó un problema que era el problema de las relajaciones del principio de legalidad. Entonces, en las facultades de Derecho nosotros veníamos estudiando que en el derecho penal hay un principio llamado legalidad que implica que el sistema penal tiene que actuar con homogeneidad ante todas las conductas constitutivas de delito. Digamos, no, lo estudiamos muy bien y la legalidad empezó a ser casi que la columna vertebral de todas las áreas del derecho, pero particularmente del derecho penal. Resulta que en Colombia, cuando se establece el principio de oportunidad, que es una herramienta jurídica que permite prescindir de la pena ante la efectiva comisión de los delitos, o sea, ojo que aquí hay delitos comprobados, verificados, no es la decisión de no perseguir, hay delitos sobre los cuales hay pruebas contundentes, pero pues se puede por razones políticas establecidas con determinados requisitos establecer su no persecución. No estoy hablando ni de indultos ni de amnistías, estoy hablando del proceso penal de todos los días, o sea, un proceso penal en el cual el fiscal dice, aquí no hay razones para perseguir determinada conducta, o mejor dicho, hay mejores razones para no perseguir que para perseguir. Cuando yo escucho, sobre todo el discurso político de los que se oponen a los diálogos de paz, afirmando que lesiona el Estado de Derecho el hecho de no perseguir penalmente determinadas conductas definidas como criminales, pues lo que me acuerdo es de esto, ¿sí? de esta oportunidad y de esta legalidad. Las personas que afirman eso, digamos, no comprenden de buena o de mala fe, no lo podría calificar, que la legalidad
o sea, la legalidad que vale la pena, la legalidad sobre la cual la tradición del Estado de Derecho es relevante, es esa legalidad que está vinculada con las garantías penales, es decir, tipicidad, legalidad estricta, todo lo que está involucrado acá, pero no la oficiosidad, porque la oficiosidad sí se puede relajar en nombre de ¿qué? Pues precisamente de la consecución de objetivos políticos en materia penal que son de alta relevancia. Entonces, en ese contexto es que aparece el principio de oportunidad. Nosotros tenemos regulado el principio de oportunidad, y el principio de oportunidad, miren ustedes, viene de la tradición anglosajona, trata de resolver un problema práctico, un problema del que no hablamos en general los abogados, salvo cuando estamos trabajando en juzgados, y hay una disparidad entre las demandas ideales de justicia, o sea, las demandas ideales de castigo penal, y la capacidad real del Estado para asumir todas esas demandas. Y eso en cualquier, digamos, en un sistema ideal es imposible pensar que el Estado puede castigar todas las circunstancias que son constitutivas de delito, por muchas razones. Primero, piensen en el populismo punitivo, o sea, tenemos legisladores que sacan votos criminalizando conductas que puede que no tengan la relevancia social de otros delitos que ya están penalizados, el lobby de la criminalización de determinadas conductas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos, y esto pasa en todas las democracias, tenemos unos congresistas que quieren más castigo, exigen más castigo, y los fiscales, los ministros de justicia diciendo, oiga, tenemos un problema de hacinamiento carcelario, tenemos que empezar a reducir penas, tenemos que descriminalizar conductas. Entonces el principio de oportunidad aparece en esa lógica, y es una herramienta absolutamente definida en el derecho colombiano. El punto al que yo quiero ir con el principio de oportunidad es que si nosotros miramos en nuestro derecho de las 17 causales de principio de oportunidad, tenemos varias que tienen una coincidencia teórica con las necesidades que tenemos en estos momentos los colombianos que creemos en este proceso de la solución refiriéndonos particularmente al tema del sometimiento a la justicia. Tenemos unas causales en las que hablamos de, ¿qué les digo yo? Cuando la dañosidad social de la persecución del delito es mayor, cuando hay efectivamente reparación de las víctimas, cuando hay información relevante para la desarticulación de bandas criminales. Entonces, tenemos un montón de herramientas de derecho interno que pueden servir para este proceso. Aquí ya empiezo a plantear el núcleo duro de la presentación. Y es que cuando miramos estos elementos, podemos advertir que no hay una real dicotomía, no hay un real dilema entre la justicia y la paz. De manera un poco inconveniente, creo yo políticamente, se ha establecido que la no punición es uno de esos, se ha acuñado ya aquí el término, sapos que nos tenemos que tragar para la paz. A mí me parece inconveniente eso por una razón política y por una razón jurídica. ¿Por qué? Miren, la no punición, o sea, impunidad no significa necesariamente no punición. El término impunidad yo lo puedo utilizar en un sentido neutro, o sea, impunidad como no voy a imponer pena, y en otro sentido, ya no neutro, sino prescriptivo, valorativo, axiologizado, que es la no persecución de un delito que efectivamente ocurrió. O sea, algo así como desidia o imposibilidad del Estado de perseguir determinada conducta. En ese sentido, si yo dentro del discurso político permito que se acuñe el término impunidad como un costo para la paz, le estoy enviando un mensaje político supremamente errado a la ciudadanía. Ciudadanía que donde yo le explicara que hay unos mecanismos ordinarios de derecho penal que permiten la no punición, pues posiblemente entenderían que si yo para desarticular una banda criminal capturo a una persona que digamos me puede entregar información relevante para perseguir a los cabecillas o desarticular esa banda, si esa persona, a pesar de que ha cometido delitos realmente graves, censurables o lo que sea, entrega esa información, alguien, digamos en sus cabales desde el punto de vista político, podría calificar esa situación de impunidad cuando colaboró con la justicia. Yo creo que la respuesta se canta y es no. Entonces, en ese sentido, el principio de oportunidad nos empieza a dar a nosotros elementos teóricos de coincidencia con la justicia transicional para su real solución. Si nosotros entendemos que impunidad es no derecho y que lo que se va a hacer en un esquema de justicia transicional con la guerrilla sea
sea la fórmula que sea, implica un no derecho, estamos casi que reconociendo que vamos a asumir un costo no solamente jurídico, sino político. Y definitivamente eso no es lo que sucede. Definitivamente lo que sucede es que se pueden utilizar herramientas jurídicas para la resolución de este caso. Cuando se plantea un discurso como el que les estoy diciendo, muy a menudo se dice que el hecho de que existan todas estas herramientas de solución de los conflictos estarían limitadas por estándares internacionales. Estos estándares internacionales, que fue por donde empecé hablándoles de los principios de Joannet, la verdad es que no son tales, o sea, no son estándares, son guías. Louis Joannet escribió este informe en el 98 y obviamente estaba pensando en un conflicto militar muy distinto del de nosotros, a pesar no lo diga, que es el conflicto de Yugoslavia, ¿sí? O sea, es un conflicto que no se parece en lo absoluto, y la transición política y la dimensión de la transición política que necesita Yugoslavia es muy distinta de la que estamos viviendo los colombianos. O sea, no es una guerra no es una guerra genocida, no es una guerra de eliminación étnica, no es una guerra de eliminación racial, es una guerra que, o sea, ¿quién no puede reconocer que es una guerra que tiene un origen político, una guerra que tiene su origen en la exclusión de amplias capas de la población, sobre todo las capas rurales? Entonces, cuando Joannet habla de estos principios de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición, la verdad nos está hablando de otra cosa. Entonces, cuando miramos sobre todo el principio de justicia de Joannet descompone, digamos, ese principio de justicia diciendo, mire, debe haber garantía del debido proceso. Bueno, ¿quién tiene problema con eso? Yo creo que nadie. Debe haber participación de las víctimas. ¿Alguien tiene problema con eso? No. Pero el último subprincipio de justicia de Joannet es donde aparece realmente el gran inconveniente en la comprensión de la justicia transicional que sería aplicable, y es justa retribución. Entonces, cuando me dicen a mí justa retribución, o sea, que una de las limitaciones jurídicas a un proceso político de movilización es la justa retribución, pues les cuento que ya me pusieron la moral sobre el derecho, la moral sobre la política y la moral sobre el derecho. Y esto tiene un problema muy complicado de teoría del derecho, o sea, la moral es subjetiva. Entonces, si yo permito que personas que están, digamos, tratando de encontrar una solución a un conflicto militar tan largo y tan complicado como el que ha tenido Colombia, si permito que en ese conflicto entren variables morales, pues entra cualquier moral, ¿sí? Un poco el comentario que hacía el doctor Valadez de la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. O sea, aquí hay un problema realmente de responsabilidad, y el derecho está allí. Entonces, les decía yo, realmente los principios de Joannet y ese principio de la justicia no es una limitación estrictamente jurídica, es una guía, y es una guía que sirvió para resolver un problema que honestamente creo que sí tendría alguna coincidencia con la transición que vivió Colombia en la desmovilización de los paramilitares. ¿Por qué? Porque aquí sí había una guerra en la que yo desmovilizaba a mi aliado. En este caso particular estamos ante una verdadera negociación, o sea, una necesidad de concesiones políticas ante dos bandos que son claramente enemigos. O sea, otra cosa es que el bando actual que representa a la sociedad colombiana sea amigo de una solución negociada del conflicto, pero no quiere decir que sean amigos, en eso no nos equivoquemos, ¿sí? o por lo menos no creamos lo que se mediatiza de manera tan grande. Todos los problemas los podemos resolver, los de la justicia transicional. Queda un problema y es el de la justicia. Jurídicamente lo podemos resolver, políticamente también, pero lo que no podemos permitir, bajo ninguna circunstancia en mi concepto, es que la resolución de este problema político llegue a los tribunales o llegue a la justicia, porque ese sería el peor escenario de todos. O sea, es decir, las personas que, ya no hablo desde la política, sino desde la teoría del derecho, o sea, los juristas, que dicen que la solución de los problemas que tiene en estos momentos Colombia depende del derecho internacional, están sencillamente entregándole la batuta, se la están pasando de los políticos, se la están pasando a los jueces. Y esto, aquí cito las palabras de Juan Carlos Bayón. Juan Carlos Bayón tiene una expresión que a mí me encanta. Dice, el activismo judicial a veces protege
los intereses de los derechos, pero siempre lesiona los de la democracia. Entonces, ya para cerrar, les comento que aquí, nunca, a pesar de que estemos hablando de normas jurídicas, nunca hemos dejado de hablar de políticas, pero estamos hablando no de cualquier política, estamos hablando de una política que sea regulada por el derecho, una política que coincida con la razón de ser del derecho, que yo creo que el doctor Valadez y el doctor Ferreira lo dijeron mucho mejor que yo, y es asegurar una convivencia pacífica. Las herramientas están, la única exclusión legítima desde el punto de vista jurídico serían los delitos cuya competencia sea de la Corte Penal Internacional, pero pues no alcanzaría yo a referirme sobre eso. Les agradezco mucho, muchas gracias.